En, ¿Cuántos de vosotros habéis leído el libro de Apocalipsis entero en alguna ocasión? Levantad las manos. Hay mucha gente, quizás no aquí, pero hay mucha gente de los cristianos que no se atreven a leer el libro de Apocalipsis. Algunas de las principales razones son que dicen que no lo entienden. Esto quizás es debido al lenguaje que utiliza este libro, ya que en muchas partes es un lenguaje simbólico que es difícil de comprender. Otras personas me he encontrado que me han dicho, no leo Apocalipsis porque me da miedo, sobre todo al ver todos aquellos pasajes donde hay un juicio y entonces les da miedo que ya sea a ellos o a algún familiar o amigo le pueda suceder todos esos juicios, ¿no? Y finalmente, otros piensan que no lo leen porque es algo lejano, es decir, como el Apocalipsis lo que dice va a suceder en el futuro y quizás yo no esté para ese futuro, pues no lo leo, ¿no? Sin embargo, no sé si sabéis, pero Apocalipsis es el único libro de toda la Biblia que promete una bendición para aquellos que lo leen. Promete una bendición para aquellos que lo leen, lo veremos más adelante. Su mensaje es relevante para la iglesia de todos los siglos en todos los lugares del mundo. Pero debido a que su mensaje ha sido distorsionado, el libro se ha vuelto hoy en día invisible en muchas ocasiones y se tiene marginado, apartado, no se lee ni se estudia en las iglesias. Ya que algunos leen Apocalipsis para descubrir los eventos del futuro. Pero cuando solo pensamos en Apocalipsis de cara al futuro, eso hace que el libro pierda relevancia en el presente. Otros solo ven Apocalipsis como alegorías o mitos de cosas que no tienen nada de significado real y que todo es como una imaginación. Entonces el libro nuevamente pierde importancia. Por lo tanto, tenemos que preguntarnos, ¿tiene importancia el mensaje de Apocalipsis para mí? Y yo creo que la respuesta es que por supuesto que sí, como toda la palabra de Dios, pero de una manera especial Apocalipsis. Y hoy veremos brevemente que Apocalipsis es un mensaje de esperanza en medio de las crisis de todas las épocas. Apocalipsis es un mensaje de esperanza en medio de las crisis de todas las épocas. Abre Apocalipsis, capítulo 1, versículos 1 al 3 conmigo. Allí dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y aquí está la promesa, versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Y ya lo primero que nos puede llamar la atención es ver que en el versículo 1 se nos dice quién es el autor de este libro. Y piénsalo por un momento, ¿quién es el autor del libro de Apocalipsis? Quizás pienses que es Juan, y esto es verdad en cierto aspecto, pero si te fijas en el versículo 1, dice que la revelación es de Jesucristo. Juan es, por así decirlo, el amanuense o la persona que escribe la revelación que ve o que se le da, pero la revelación, todo lo que está escrito en este libro, quien se lo hace ver es Jesucristo. Es una revelación que Dios le da para que la pueda manifestar a sus siervos y le diga las cosas que van a suceder pronto. ¿Y cuáles son esas cosas que van a suceder? Bueno, son las que se describen en el resto del libro de Apocalipsis. Cosas que en su mayoría son juicios. Un ejemplo claro lo podemos ver en el capítulo 6 de Apocalipsis.
Este es un pasaje muy famoso porque de una manera ilustrada se nos habla de 4 caballos. Quizás lo conocéis. Aparecen 4 caballos de color blanco, rojo, negro y amarillo. El blanco significa alguien que conquista y vence. No sabemos si es alguien bueno o alguien malo. Eso es una de las discusiones teológicas del libro, pero luego los otros 3 sí que sabemos su significado de manera clara. El caballo rojo simboliza la guerra, ya que quita la paz y hace que las personas luchen entre ellas. Es un derramamiento de sangre masivo. Qué curioso. Estamos presenciando una guerra actualmente en Ucrania, ¿no? Donde vemos toda la destrucción que está trayendo, ¿no? El caballo rojo parece estar en nuestros días muy presente. Pero luego tenemos el caballo negro, que simboliza hambre, escasez, miseria, necesidad. ¿Hay hambre en nuestros días? ¿Hay escasez? ¿Alguno ha ido al supermercado y ha intentado encontrar aceite de girasol? Pero no solamente eso, sino cómo muchos productos escasean y debido a ello todo sube de precio, ¿no? Los combustibles están por las nubes, el gas, la electricidad, todo sube hoy en día, ¿no? Parece que también en cierto aspecto el caballo negro está presente. Pero luego el caballo amarillo significa la muerte, enfermedades, pandemias, fieras. Bueno, estamos viviendo una pandemia que aún no nos ha dejado, por cierto, la pandemia del coronavirus. Así que estos caballos parecen estar en nuestros días. Así que, hermanos, os tengo una noticia muy importante. Estamos viviendo los últimos tiempos. Pero, qué curioso, porque todas estas cosas, todos estos caballos y todas las cosas que significa han estado sucediendo desde que Juan escribió estas palabras hasta nuestros días y pasarán hasta la consumación de la historia. Estos son un ejemplo de los juicios de Dios a lo largo de toda la historia. Así que cada vez que hay una guerra no debemos de pensar el Señor vendrá mañana, ni cada vez que hay una pandemia, ni cada vez que hay hambre o escasez, porque estos son juicios que se repiten constantemente en la historia. Y lo único seguro que nos dicen es que el Señor vendrá. No cuándo, pero sí que nos está recordando que el Señor vendrá. Ahora, ¿cuál es el propósito por el cual el Señor nos revela las cosas que sucederán a lo largo de toda la historia? Nos lo dice con antelación, incluso antes de que sucedan. Y yo creo que la razón o el motivo es para que nosotros podamos tener confianza. Dios quiere que cuando tengamos que pasar por cualquier de estas circunstancias descritas en el libro de Apocalipsis, nuestra fe no mengue, sino que podamos fortalecernos en él y estar firmes y confiados. Así que, hermanos, ahora que estamos en una guerra en Ucrania, que hay escasez, que hay epidemias, Dios quiere que recuerdes que Apocalipsis te da un mensaje de esperanza. Él es nuestra confianza. Fíjate lo que dice el Señor Jesús en Juan 16:33, después de decirle a sus discípulos de las tribulaciones venideras y persecuciones que le vendrían. Él les dice, Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que ese siempre ha sido el mensaje del Señor. El mundo podrá variar de situaciones, algunas más favorables y otras menos, pero el Señor siempre sigue siendo el mismo. Tú podrás vivir una tormenta, pero en el Señor encuentras esa ancla a la cual aferrarte para poder seguir firme en medio de esas circunstancias adversas. Y ahora nos presenta el ejemplo de alguien que pudo hacer esto, mantenerse firmes a pesar de las dificultades que vivió. Versículo 2. Este es el testimonio de Juan. Y dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que han visto, que ha visto. Se refiere a Juan, el discípulo, quien escribe el libro,
Y la palabra testificar, de donde viene testimonio, en el original griego viene de martirio, es decir, una persona que muere a causa de la creencia o convicción que tiene. Y en el caso de la iglesia primitiva, nosotros sabemos que muchos creyentes, sobre todo los primeros, murieron a causa de su fe, testificando de lo que habían creído. De hecho, todos los apóstoles, excepto Juan, según la tradición, sufrieron una muerte violenta a causa de testificar de su fe en Jesús. Y Juan es una persona que da testimonio de dos cosas. Fijaros, la primera es de la palabra de Dios. Esto puede hacer referencia a la autoridad que él tenía como apóstol para escribir sus libros, ya sea el Evangelio, las epístolas y finalmente el Apocalipsis. Todos estos libros deben ser tratados como palabra de Dios, ya que él era un apóstol. Pero después vemos que él también da testimonio de Jesucristo. Y es que recordemos que Juan fue uno de los primeros discípulos a los cuales el Señor llamó. De hecho, Juan probablemente era el discípulo más joven de todo el grupo de los apóstoles y formó parte de ese grupo selecto de los 3 discípulos más cercanos del Señor, junto con Jacobo, su hermano, y el apóstol Pedro. Pero también se nos dice de Juan que él fue el discípulo amado. Y esto es muy curioso porque Juan vivió una transformación, porque él pasó de ser llamado uno de los hijos del trueno debido a su temperamento tan fuerte, a luego ser considerado como el apóstol del amor. Vaya cambio, ¿no? De ser un hijo del trueno, ahora ser el apóstol del amor. Así que Juan es una persona que tiene un testimonio plenamente probado, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y también de Jesucristo. Y finalmente, entonces, podemos ver ahora la bendición que se nos promete en este libro. Juan pudo ser esa persona de testimonio debido a que se aferró a las palabras del Señor, a este libro, ¿no? Y vemos en el versículo 3 donde se promete una bendición para los que oyen, para los que guardan estas cosas y también para los que la leen. Así que la imagen que se nos da de estas bendiciones, la primera, los que leen, es que tenemos que recordar que esta revelación, este libro, se le dio a Juan. Él lo escribe en forma de una carta, la tiene que enviar a 7 iglesias en Asia Menor, y aquellos pastores que recibían esta carta tenían que leerla a toda su congregación. Y Juan dice que aquellos que leen, ya sea en voz alta o para sí mismos, los que leen las palabras que están escritas en este libro son bendecidos, reciben bendición. Y esto me parece interesante de por qué el libro de Apocalipsis no se estudia más en las iglesias, por qué no se predica más. Si trae bendición estas palabras, ¿no? Vale, hay que esforzarse en interpretar correctamente el libro, pero trae bendición el poder leerlo. Así que te invito, cuando estés en tu casa, lee el libro de Apocalipsis, porque esto va a bendecir tu vida. Pero también, no solo para los que lo leen, sino también para los que lo oyen. Es decir, cuando las personas también escuchan las predicaciones acerca de este libro, la profecía que está escrita en él, su significado, también estos son bendecidos. Imagina, por ejemplo, la bendición que fue este libro cuando lo recibió la iglesia de Éfeso. Y aquí es una ironía, porque a la iglesia de Éfeso, este libro de Apocalipsis les dice que ha perdido su primer amor. Es decir, se le da una reprensión a varias de las iglesias que recibieron este libro. ¿Y cómo es posible que la reprensión pueda ser de bendición? Bueno, es que cuando estamos actuando mal, cuando nos hemos equivocado, necesitamos ser corregidos.
necesitamos que venga alguien y nos corrija para así volver a la senda correcta, volver a la buena senda. Y la iglesia de Éfeso necesitaba escuchar que se había alejado del Señor, que necesitaban volver a ese primer amor que habían perdido. Así que, hermanos, el libro de Apocalipsis está lleno de palabras para cada uno de nosotros, ya sea iglesias, familias, personas, en cualquier situación que te puedas encontrar, el libro de Apocalipsis es de gran bendición, pero también nos dice que es de bendición para los que lo guardan. Y la razón es muy simple, porque el tiempo está cerca. ¿Y esto qué significa? ¿Que el Señor vendrá? Sí, pero ¿cuándo? No lo sabemos. A pesar de que hay muchos por ahí, sobre todo hoy en día abundan en internet, que van dando fechas, hermanos, el día y la hora nadie lo sabe. Pero precisamente por ello debemos de estar preparados. Y te pregunto, ¿sueles pensar en que el Señor puede venir en cualquier momento? Sabéis, yo ahora que estoy a punto de tener mi hijo, es curioso, porque mi hijo puede nacer en cualquier momento y tengo que estar preparado para cuando nazca. Así que, ¿qué he hecho? He preparado la cuna, he preparado las cosas que nos llevaremos al hospital, he puesto la sillita del coche en el coche. Es decir, me he preparado todo lo que he podido, pero el estar preparado no me dice cuándo vendrá mi niño. Bueno, el Señor nos dice en su palabra, sobre todo a través del libro de Apocalipsis, mira, van a suceder muchas cosas. Cuando las veas que sucedan, tienes que estar preparado porque vendrá en cualquier momento. Así que, hermanos, el Señor puede venir hoy, mañana, dentro de 1000 años, no lo sabemos, pero tú y yo debemos de estar preparados para cuando eso suceda, porque ya sea que Él venga o que nosotros vayamos a Él, pues queremos estar en su presencia. Así que Apocalipsis nos habla de esperanza, hermanos, no de confusión. El Señor quiere que podamos estar en confianza, no confundidos. Así que no tengas miedo de leer el libro de Apocalipsis, sino con confianza. Así que cuando veas que hay guerras, que hay hambre, que los precios suben, que te quedas sin trabajo, la palabra del Señor es firme y te puede dar tranquilidad, te puede dar paz, te puede dar alegría e incluso te puede reprender si no estás actuando correctamente. Y eso se nos da de manera especial en el libro de Apocalipsis. Así que, hermanos, os invito a que pongamos la confianza en el Señor a través de la lectura de este precioso libro en estos tiempos que nos está tocando vivir, que no escapan de la voluntad del Señor. Finalizo leyendo el capítulo 22 de Apocalipsis, versículos 1 al 5. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¡Wow! ¡Qué palabras! Hoy en día que hay tanta destrucción, eran para la sanidad de las naciones. Y fíjate ahora, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Hermano, tú y yo estaremos allí sirviendo al Señor, y veremos su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos.